Vea, lo último que habíamos visto era esto de los novatores, los proyectistas, que yo lo que quería era que os quedarais con la idea de que la ilustración en España existió desde el inicio, ¿vale? Ya desde finales del 18, del 17 había existido la ilustración, pero había sido muy minoritaria. Cuando la ilustración en España realmente se hace fuerte es con el reinado de Carlos III, que ya sabéis que os tenéis que saber que empieza a reinar en 1759, con lo cual ya es la segunda mitad del siglo XVIII. La idea de la ilustración, ya sabéis, es conseguir que el conocimiento de esos pocos, de esa minoría ilustrada, esa minoría que tiene unos estudios, ¿no? Unos conocimientos, consigan, a través de reformas racionales, introducir mejoras en la sociedad, pero siempre es desde arriba. Aquí creen que hay una minoría que debe estar arriba de todos, que es superior, y que tiene el objetivo, tiene la obligación de introducir reformas hacia abajo, ¿no? De arriba a abajo. Bueno, desde Francia llegan muchas de las ideas que se van a aplicar en España. Por ejemplo, las academias, es la primera que tenemos que mencionar. Una de las formas de difusión de la ilustración en España son las academias. Ejemplos de academias, pues la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Historia. Existen muchas. Bueno, pues esas academias son un modelo francés que copian en España ya Felipe V. La academia era una institución oficial, es una institución que el rey acepta como oficial, digamos que es como para aceptar que digamos que la autoridad de la historia está aquí, ¿no? En este edificio en el cual hay unos académicos que han sido aprobados y ellos son los que manejan este conocimiento. Os lo repito, la idea es crear una institución que sea la encargada de ser la que oficialmente dice lo que está bien y lo que está mal dentro de una materia. Dentro de la historia, ¿quién tiene la autoridad para decir lo que realmente ocurre en la historia? La gente que forme parte de la Real Academia de la Historia. Si tú no eres parte de eso, eres un outsider del sistema y nadie te va a escuchar. ¿Entendéis, no? Entonces el concepto de academia es institucionalizar desde el poder, casi es como utilizar el conocimiento como una herramienta del poder. Poder controlar cuál es la versión oficial de las cosas. Por ejemplo, en la lengua, en el arte, la pintura y la escultura, en la música, en la arquitectura, en las ciencias, en la historia. Bueno, Felipe V es el primero que empieza a introducir academias en España. Perdón, en las academias vienen con Felipe V de tertulias. Una tertulia es una reunión de expertos que tratan sobre temas. Felipe V digamos que dado valor oficial a esas tertulias. Las tertulias ya existían, pero Felipe V les da una categoría oficial llamándolas academias. Ahora ya no sois una tertulia que queda para hablar de historia, ahora sois la Academia Real de la Historia. Ejemplos, no hace falta que los sepáis, pero por si queréis utilizar alguno, Real Academia Española de la Lengua, 1713, Real Academia de la Historia, 1738, de las Bellas Artes, 1752. La idea es racionalizar el conocimiento, racionalizar desde el poder, eso sí, queda claro, desde el poder. Dime. Desde luego. Por ejemplo, en el arte, eso va a pasar en el arte. Todos los artistas, si querían llegar a ser reconocidos, tenían que formar parte de las academias. Si la academia, por ejemplo, organizaba un concurso de investigaciones científicas o un concurso de cuadros, si tú no te sometías a lo que ellos consideraban que estaba bien, ellos no te iban a avalar, con lo cual era como que no eras reconocido. Esa es la idea. Bueno, la Academia de las Ciencias se va a atrasar en España. La Academia de las Ciencias llega más tarde, llega ya con Carlos III. Bueno, en realidad llega después. Carlos III ya tiene el proyecto de hacer una Academia de las Ciencias, que es el actual edificio del Prado. El actual edificio del Prado, el Museo del Prado, era para la Academia de las Ciencias que tenía proyectada Carlos III. Pero sí que hubo otras academias que hacían cosas parecidas a las ciencias, como por ejemplo de medicina. La medicina bueno, sigue un razonamiento científico y bueno, aunque no existía una academia de las ciencias como tal, sí que existieron academias de medicina. Venga, segunda medida por la que se difunde el pensamiento ilustrado. La primera son las academias, la segunda, em, la educación. En España la educación funcionaba bastante mal, tanto la educación que se llama de primeras letras, que es la de la gente normal, para aprender a leer y a escribir, por ejemplo, como la universitaria. La universitaria había estado
sometida a la religión, a una religión además bastante, bueno, pues poco abierta a nuevas ideas, ¿no? Como era con los Austrias. Los Borbones van a querer cambiar esto. Había muy pocas escuelas, pues por ejemplo Carlos III va a construir muchas escuelas para que haya más. Los maestros estaban poco preparados, pues se va a intentar mejorar desde arriba. El problema está que se va a hacer desde arriba la forma en la que se forma a los profesores. El hacer reformas desde arriba tiene puntos positivos, como por ejemplo que vas a tener el dinero, ¿no? Si el rey tiene el dinero para hacer escuelas, pues hacen escuelas. Pero también está el problema de que tú puedes hacer muchas leyes, pero luego hay que ver qué tal se aplican y si llegan a aplicarse. Esto es lo que va a pasar aquí. Se van a hacer muchas leyes, pero luego no se van a llegar a cumplir en mucha medida. Por ejemplo, eso pasa en las universidades. Las universidades, que bueno, ya sabéis, muchas estaban controladas por los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que se veían como un enemigo de la monarquía porque solo tenían obediencia al papa. Pues cuando se les expulse a las universidades se van a intentar empezar a reformar, modernizarlas, someterlas al control de los reyes, pero van a fracasar, ¿vale? Las ideas que se tenían de cómo modernizar la Universidad Española van a fracasar. La idea que tenéis que tener simplemente es esa, ¿vale? Va a fracasar la reforma de las universidades españolas. ¿Por qué fracasa? Bueno, pues fracasa porque, mm, esto podríamos decirlo hoy día, sigue pasando hoy. Aunque tú hagas leyes en las que cambies de la forma en la que los profesores tienen que dar clase, los profesores están acostumbrados a dar la clase de una manera concreta y muchas veces no la van a querer cambiar. Esto de los profesores viejunos, por ejemplo, en la universidad, pues es habitual. Pues esto pasa, son las resistencias, ¿vale? Las resistencias al cambio. Y aquí era una tendencia cultural que llevaba mucho tiempo, de que la iglesia era el que controlaba el conocimiento de las universidades y pues no aceptan estas ideas de los ilustrados. Bueno, no quiero tampoco meterme mucho. Luego, ¿cómo se va a cambiar la forma en la que se aprenden las clases bajas, ¿vale? No ya en la universidad, sino cómo se aprenden las clases bajas, las escuelas inferiores. Bueno, los ilustrados tenían el objetivo de formar a la gente para que fueran mejores trabajadores. Querían que la enseñanza en las escuelas fuera más práctica. Que si querías ser carpintero, pues se te enseñara a ser carpintero. Si querías ser alfarero, pues alfarero. Una educación más práctica. ¿Para qué? Para racionalizar la producción. Si se forma en ser mejor trabajador, el país va a verse beneficiado porque tendrá una mayor productividad, ¿no? Producirá más y mejor. Ese era el objetivo. Como ya os he dicho, pues los resultados estuvieron muy limitados, muchas resistencias y al final la monarquía pues va a desentenderse del problema porque veían que no había facilidades, era imposible conseguir esas reformas. Bueno, eso, en resumen, entonces, intentar modernizar, pero fracasa por las resistencias de una cultura española que ha estado demasiado sometida a estas ideas conservadoras. Tercera forma de difusión, primera era las academias, segunda la educación, tercera sociedades económicas de amigos del país. Y el nombre este hay que decirlo entero, sí, hay que decirlo entero, Sociedad Económica de Amigos del País. Sociedades Económicas de Amigos del País. ¿Qué son? Bueno, pues primero para explicar qué son, vamos a decir cómo aparecen. En Guipúzcoa había un noble que era ilustrado. Ya hemos dicho que los ilustrados son una pequeña minoría de gente que cree en las ideas de la ilustración y que considera que tienen que conseguir que se difundan, ¿no? Pues uno de ellos, que se llama Conde de Peñaflorida, no tenéis por qué saber ese nombre, ni mucho menos, quiere introducir en España las nuevas ideas de la ilustración. Y para ello lo que hace es una tertulia en su casa. Esto es lo que ya hemos dicho con Felipe V, ¿no? De que había unas tertulias y él las institucionaliza haciendo las academias. Bueno, pues en el caso de Guipúzcoa, que como no es la capital, pues no está tan cercana al rey como para que la nombre una academia, pues esa tertulia que hablaban de muchos temas, ¿no? Lo bonito de los ilustrados era que era gente que se interesaba por todo. Son un poco hombres del Renacimiento. Lo que también es feo es que son hombres. Las mujeres no las incluimos aquí, pero que se interesan por todo, ¿no? Ya sea letras, historia, aprender arqueología, ciencias, formas nuevas de producir, lo que sea, todo les parecía interesante. Bueno, pues él hace una tertulia y le pide al rey que por favor le apoye, que le convierta en algo oficial, ¿no?
Y el rey, para hacerle oficial, le nombra sociedad y le da el nombre de Sociedad Vascongada de Amigos del País. ¿Por qué eso de Amigos del País? Pues porque son gente que quiere el bien para España, quiere el bien para el reino, para su provincia. De ahí viene el nombre, ¿vale? Entonces, de amigo del país, porque son gente que quieren utilizar sus conocimientos para mejorar su país. Y ahora vemos cómo. Ahora os cuento cómo. 1765, ya es con Carlos III, les nombra Sociedad Vascongada Amigos del País y con ello crea un precedente que se va a extender al resto del país. ¿Cuál era el objetivo de esta gente cuando se reunía en sus tertulias? Pues querían tratar formas en las que mejorar su provincia. Por ejemplo, imaginaros, una de las 15 personas que forman esa sociedad de amigos ha leído un libro en el que cuenta una nueva fábrica que se ha abierto en no sé dónde de Francia y que tiene una nueva forma de producir que es mucho más eficiente. Y otro ha leído un libro en el que le cuenta otro señor cómo si utilizas tal tipo de planta tras haber utilizado no sé qué fertilizante, resulta que produce mucho mejor la tierra, ¿no? Son gente que está aprendiendo nuevos conocimientos. Pues esta gente, después de haber aprendido eso, quieren impulsar que se utilice en su provincia. Quieren difundirlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, organizando clases para los agricultores o organizando clases para los artesanos en las que enseñarles formas de trabajar mejor. Bueno, pues esa es la idea de las sociedades económicas de amigos del país. Entonces, esa idea de una serie de ilustrados que se reúnen en una provincia para extender los nuevos conocimientos es lo que van a ser las sociedades económicas de amigos del país. Y Campomanes, que ya sabéis es uno de los ilustrados ministros de Carlos III, va a decir, esta es una muy buena idea, la podemos utilizar para promover el progreso en todas las provincias. Entonces va a promover que se hagan sociedades económicas de amigos del país en todas las provincias de España. La idea pues es la misma que la de la ilustración, que desde arriba unos pocos intelectuales consigan mejorar a los de abajo. Que los nobles de cada provincia, junto con el clero y la burguesía, fomenten el progreso apoyados por la monarquía. Y bueno, van a haber más de 60 sociedades económicas de amigos del país. Cosas que hacían, pues por ejemplo, estudios sobre las causas del atraso y cómo solucionar ese atraso de sus provincias. Clases de agricultura o de industria. Aplicación de nuevas técnicas. Crear talleres. Difundir nuevas teorías económicas. Publicar libros. Publicar prensa. Bueno, pues son gente que quiere mejorar de diferentes maneras, cada uno la suya, su provincia. Bueno, la idea era muy buena, ¿no? Pero, de nuevo, el alcance va a ser muy limitado, ¿vale? Los resultados van a ser irregulares, mientras que hay provincias en las que esas sociedades van a funcionar bien y van a conseguir que realmente mejore el desarrollo de la provincia, en muchas otras, en la mayoría, no. Y muchas, pues, pasan de moda, ¿no? Esto es muy propio de la Ilustración, son unos cuantos nobles burgueses que viven bien, ¿no? Que sienten que deberían de mejorar la vida de los demás porque ellos viven bien y el resto vive mal. Y bueno, pues se pone de moda el participar en esto y a lo mejor pues se motiva mucho, pero poco a poco se van viendo que los efectos no son tan buenos, no son tan fuertes y por ello pues no termina triunfando. Venga, y la última forma en la que se difunde la ilustración es la prensa. La prensa no existía antes de la ilustración. Esto de que hubiera revistas, periódicos que te cuenten las noticias, no existía. Son los ilustrados los primeros que se interesan por tener un lugar en el que poder contar lo que ellos viven y poder leer lo que otros les quieren contar. Esto surge con la ilustración, la prensa. Es uno de los cauces más importantes, aunque, de nuevo, propio de la ilustración, solo llega a unos pocos. Hay poca gente que tenga, primero, los conocimientos y lo segundo, el tiempo libre como para poderse dedicar a leer esto. Un agricultor, ¿cuándo se va a poner a leer esto? Si no sabe casi ni leer. Bueno, pues es una gran novedad, tiene mucho potencial, pero debido a que los ilustrados son una minoría, se queda corto. Hay un ejemplo que si queréis podéis mencionar en vuestro epígrafe es la Gaceta de Madrid, porque la Gaceta de Madrid es la prensa oficial, es el BOE. ¿Alguna vez habéis leído el BOE? ¿No sabéis lo que es, sí, no? Se ha publicado en el BOE la nueva ley de no sé cuál.
El BOE es el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues el primer Boletín Oficial del Estado, el primer lugar donde se publica qué hace el rey y su gobierno es la Gaceta de Madrid. ¿Ok? Era el órgano de prensa oficial, donde el rey contaba las medidas que llevaba a cabo. Bueno, con eso terminamos la parte de la ilustración. Ya os he subido el epígrafe para que veáis cómo yo creo que debería organizarse. Y ahora ya pasamos con el último punto, que es economía durante el siglo XVIII. Bueno, para introducir este epígrafe, tengo que hablaros de las tres corrientes filosóficas que existían en economía durante el periodo. Tres corrientes de pensamiento económico, ¿vale? Tres corrientes de pensamiento económico. La primera es el mercantilismo. El mercantilismo existía en Francia desde mediados del siglo XVII, es decir, ya era de antes, el mercantilismo. El segundo es la fisiocracia, y la fisiocracia ya es un pensamiento ilustrado, es decir, ya es del siglo XVIII. Y luego ya a finales va a surgir el liberalismo. Entonces os voy a explicar un poco las diferencias entre ambos, entre los tres. Cuando hablemos de estas tres corrientes filosóficas de pensamiento económico, tened en cuenta que en España los Borbones, sobre todo, promovieron el mercantilismo. Y luego ya Carlos III empieza a apoyar gente que creía en la fisiocracia. Mientras que el liberalismo, que es el más moderno, es el más actual, ¿no? Es el capitalismo como tal, no va a llegar a España hasta ya llegado el siglo XIX. Entonces vamos a ver cuáles son. Uy, he movido una diapositiva aquí. Vale, mercantilismo en la palabra nos dice cuál es lo que ellos creen que es importante. El mercado, vamos, el comercio. El mercantilismo cree que la riqueza de un país está en el comercio, en ser capaz de controlar el comercio, pero controlarlo de una manera en concreto, que es reducir las importaciones. Sabéis que importar es traer, ¿no? Importar es traer de fuera. Hay que reducir las importaciones, mientras que las exportaciones hay que promoverlas. Es decir, hay que intentar que se compre menos de fuera y se venda más hacia afuera. ¿Por qué? Porque así lo que haces es promover la artesanía local. Si un noble quiere comprarse una mesa de lujo y está dispuesto a pagar una millonada por esa mesa de lujo, que tenga marfil, oro, y la compra a Francia en vez de a un artesano de España, España está perdiendo dinero, porque ese oro se va afuera y tú lo que tienes a cambio es una mesa, que no tiene valor comercial, solo tiene el valor de que tengas una mesa muy bonita. El mercantilismo quiere luchar contra eso. Quiere que si te quieres gastar un pastizal en una mesa, te compres una española, para que España no pierda dinero. ¿Entendéis la idea, no? Entonces, reducir las importaciones, aumentar las exportaciones. Si España consigue vender una mesa a Italia, gana el dinero y solo pierde madera. O bueno, puede perder a lo mejor un poco de marfil, ¿no? Pero has conseguido oro, que es más valioso. Eso aumentaría la riqueza de España. Los Borbones creían en eso, ¿vale? Es lo que van a hacer los Borbones. Luego, la fisiocracia, que ya es ilustrada. ¿Qué es la fisiocracia? Bueno, pues fisio es naturaleza. Los fisiócratas, que son también franceses, sobre todo, los fisiócratas creen que la riqueza de un país o de un reino está en su naturaleza. Pero claro, cuando dicen naturaleza se refiere a su agricultura, ¿vale? La riqueza de un territorio está en la agricultura. Si quieres promover que tu país sea más rico, tienes que conseguir que se cultive más. Tiene lógica, porque en el siglo XVIII, por ejemplo, el motín de Esquilache, pero también la Revolución Francesa, van a tener su origen en los motines del pan. Si un país consigue que sus agricultores produzcan excedentes, esos excedentes se van a poder comerciar y van a ganar dinero. Todos ganan dinero y por tanto pueden reinvertirlos en que sus tierras den más producción. Hay que invertir en tu tierra si quieres que produzca más. Pero si no tienes dinero, ¿cómo vas a invertir? Imposible. Entonces, eso es lo que creen los fisiócratas. La riqueza productiva está en la producción de los agricultores que generen riqueza. Si consigues que generen excedentes, van a generar riqueza. De manera que, bueno, ellos consideraban, bueno, que por ejemplo, un artesano no generaba riqueza como tal,
porque la base de todo es que se pueda comer antes que poder tener buenas mesas, ¿no? Bueno, en fin, esa es la fisiocracia. Va a haber ministros fisiócratas, que vamos a hablar después de ellos, con la ley de la reforma agraria. Ya veréis qué era. Y bueno, el liberalismo que es ya de Adam Smith, que era escocés, el liberalismo es bastante más moderno, es el origen del capitalismo. ¿Qué se considera riqueza en el liberalismo o en el capitalismo? Bueno, pues invertir. Utilizar tu dinero para invertir. Si tú inviertes, vas a producir más beneficios, pero claro, para que la inversión se estimule, según el liberalismo, tienes que ofrecer libertades a la gente que está dispuesta a invertir. Hay que ofrecer libertades a la gente que está dispuesta a invertir. Ese es el liberalismo. ¿Qué ocurría con el antiguo régimen? Es que las caras, las caras son interesantes. Eh, ¿Qué ocurría en el antiguo régimen? Que ya lo hemos dicho. Pues que se ponían un montón de trabas al comercio. ¿Quién se va a poner a invertir para llevar trigo de un sitio a otro? Si te van a cobrar un montón de impuestos para llevarlo de un sitio a otro, te van a cobrar aduanas. Luego encima, en una ciudad no puedes producir lo que quieras porque está controlado por los gremios. Nadie. Adam Smith dice que hay que acabar con eso, que hay que conseguir un libre mercado. Y si consigues un libre mercado, se fomentará la inversión. Venga, vale, pues ahora, a partir de esto, hablamos de la situación económica de España en el siglo XVIII. Es bastante mejor, ¿vale? La situación económica del siglo XVIII es mejor. Ha mejorado respecto a la crisis del siglo XVII. Lo primero, el primer aspecto en el que se ve que ha mejorado la economía en el siglo XVIII es que hay un crecimiento demográfico, de nuevo, hay un crecimiento demográfico. La población pasa de inicio del siglo XVIII de 7,5 millones más o menos a 10,5. Bueno, pues es un aumento bastante grande, es más de un 20% de crecimiento en un siglo. Está muy bien. Pero tenemos que decir una cosa que ya hemos comentado antes, que es que el crecimiento va a ser sobre todo en la periferia de España. Empezamos ya a sentar el cambio que se venía dando desde el inicio de los Austrias, que es que mientras que el interior de la península, Castilla, siempre había tenido mayor peso demográfico, con la crisis de Castilla, por culpa de que se les cobraba muchos impuestos, porque no se promovía el comercio, por este tipo de cosas, la población se va a las costas. Entonces, en este mapa nos dice aquí densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Pues veis que había menos de 10 en el interior de la península, mientras que en el norte pues es de entre 30 y 60 personas, en Valencia también, en Andalucía es de 11 a 29. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Pues que hay un crecimiento demográfico que es muy positivo, pero que es desigual, porque la población se dirige o crece sobre todo en la periferia. Bueno, y en Madrid, que Madrid como es la capital. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que crezca la población? Crece la población. Bueno, pues siempre es lo mismo, es que esto siempre es igual, ¿vale? La natalidad se mantiene alta o crece, porque bueno, la natalidad en el siglo XVIII había sido baja. Acordaos de por qué la gente no se casaba tarde, porque no tenían dinero, como se casaba tarde tenían menos hijos. Bueno, crece la natalidad gracias a que la economía va a mejorar y desciende la mortalidad, siempre es igual, ¿vale? La mortalidad desciende, la natalidad se mantiene alta, con lo cual la población puede crecer. La mortalidad baja, pues gracias a que las pestes han descendido. Acordaros de esa peste de 1598, que es muy importante porque es súper, bueno, es muy fuerte. Luego hay otra en 1500, en 1647-48, que afecta al Levante. Bueno, pues eso ya no tanto, ya no hay tantas pestes. Luego, es un periodo con menos guerras. O por lo menos, cuando haya guerras, va a haber un ejército más profesionalizado que van a ser los que van a acudir. Mientras que en la guerra de los 30 años, por ejemplo, la población que participa en la guerra es mucha. Y luego, va a haber más comida. Va a haber más comida porque los Borbones creen que hay que promover el que se produzca más, ¿no? El que se cultive más. Pero no solo por eso. También se va a traer trigo de Sicilia. Cuando había malas cosechas, se trae trigo de Sicilia. Pero eso va a ayudar sobre todo a la zona del Levante. Mientras que al interior, eso no le va a ayudar.
Era muy difícil meter el trigo desde la costa del Levante hasta el interior de la península. Con lo cual, eso es una solución para las costas. Ese trigo de Sicilia es una solución sobre todo para la costa también mediterránea. Luego, también una mejora en la agricultura. Hemos dicho que hay un aumento demográfico en población, también hay un aumento en la agricultura de este periodo. Pero tenemos que hablar de que, por mucho que haya una mejora agrícola, luego explicaremos cómo, el fondo es que España estaba fatal en cómo producía su agricultura, cómo estaba gestionada su producción agrícola. Por culpa de cómo estaba regida la propiedad de la tierra. ¿Quién era el propietario de la tierra? ¿Quién es el propietario de la tierra en el siglo XVIII en España? Pues una minoría latifundista. La gente que más tierras tiene son los que acumulan casi todo. Y ya hemos hablado de que existían las manos muertas, que es que mucha de esta gente que tiene muchísimas tierras, gran parte de sus tierras no las pone en cultivo. Eso es la mano muerta. Otra forma de llamarlo es tierra amortizada. Amortizada es que no se utiliza. En la fisiocracia hemos dicho que la riqueza de un país se basa en la producción agrícola. ¿Cuál va a ser el objetivo de los fisiócratas? Acabar con esas manos muertas. Conseguir que el rey obligue a que si alguien tiene unas tierras y no las pone en cultivo, tenga la obligación de hacerlo. Porque es que es por el bien público de todos. Es necesario hacerlo. Bueno, entonces tierra amortizada es una tierra que pertenece a un gran latifundista que no la pone en cultivo. ¿Ok? Tierra amortizada. Tenemos que quedarnos con esa idea porque cuando hablemos de la industrialización en España, tendremos que hablar de esto. De nuevo. Venga, había tres tipos de tierras amortizadas. Es decir, había tres tipos de tierras que no se cultivaban, que estaban sin cultivo. Las de la iglesia, había muchos monasterios que tenían tierras que no ponían en cultivo, porque no había gente para ponerlas en cultivo, eso lo primero, y lo segundo porque no lo necesitaban. Ellos ya con lo que cultivaban les iba bien, pero claro, a ellos les puede ir bien en su monasterio, pero tienes la ciudad en la cual la gente pasa hambre, con lo cual deberías de ponerla en cultivo. Luego, los municipios, había dos tipos de tierras amortizadas por los municipios. Estaban los bienes comunales. Los bienes comunales eran súper importantes para el bienestar de la gente del campo. Los bienes comunales eran algunos territorios, algunos terrenos que eran de todo el pueblo. Si tú pertenecías a un pueblo, tenías derecho a utilizar esa tierra. Por ejemplo, había panales como en comunales, o había bosques comunales, en los cuales si tú eras de un pueblo, tenías derecho a coger tu madera para tu leña, ¿no? Para darte calor en invierno, por ejemplo, pues si lo cogías de ese bosque era gratis, porque era de todos. En la industrialización en España, esas tierras comunales, que eran muy importantes para la gente, porque era de donde podían conseguir un sustento mínimo, se van a privatizar. Y eso va a ser muy dañino para la gente, para la población, porque lo necesitaban para vivir. Pero luego también estaban los bienes propios, que bueno, pues son ciertas tierras que se habían, por tradición, cedido siempre a una misma persona, de manera que a veces esas personas terminaban no utilizándolas. Y luego teníamos el mayorazgo, que ya lo expliqué ayer. El mayorazgo es esa institución que venía desde la Edad Media que permitía que una familia nobiliaria, todas sus posesiones y derechos pasen al primogénito, solo, al primogénito varón. De manera que ese primogénito había veces en las que tenía tantísimas tierras que ni se preocupaba de si algunas tierras no estaban en cultivo. ¿Ok? Bueno, espero que quede más o menos claro que es una tierra amortizada porque es uno de los grandes problemas de España, ¿vale? Una de las razones por las que España, la industrialización llegó tan tarde es por la falta de aprovechamiento de la tierra. Bueno, no me voy a meter en esto. Venga, ¿cuáles son las políticas de Carlos III para mejorar esta situación agrícola? Bueno, pues Carlos III veía que tenía problemas porque había temporadas en las que no había suficiente comida para todos. Eso era un problema que él veía y que lo veían sus ministros. Entonces, por culpa de ese aumento demográfico, se necesitaba más comida, ¿no? Si crece la población, necesitas producir más.
Por ello la corona va a adoptar algunas medidas, pero que van a ser excesivamente parciales. Son medidas que solo sirven para ayudar, bueno, pues de forma limitada. Y además, muchas de esas medidas chocan con los intereses de los privilegiados. Y esto es lo que ya hemos dicho con la Ilustración. Tú puedes tener muy buenas ideas, pero si hay un régimen como el antiguo régimen que está, bueno, pues que blinda legalmente los intereses de los más ricos, pues si no eliminas esos privilegios de los más ricos, no vas a poder cambiar nada, porque el problema está ahí de fondo, que es que hay una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad entre unos pocos muy ricos y muchos muy pobres. Si no acabas con esa desigualdad, por muchas medidas que impongas, no vas a ayudar. Bueno, entonces algunas medidas, por ejemplo, con Carlos III se introduce el maíz en Galicia, y el maíz en Galicia, y la patata también, son cultivos mucho mejores, mucho más seguros que el trigo. Hay muchos cultivos que, por ejemplo, si hay una helada en marzo, se van a la porra. Entonces son demasiado dependientes del clima. El maíz y la patata son más seguros, ¿vale? No sufren tanto. El clima es algo que no puedes controlar. Entonces, si hay un año de mal clima, te ha fastidiado. Pues si buscas un cultivo como el maíz y la patata, que es más seguro, te estás ahorrando un problema. Luego, por ejemplo, se van a arrendar. Arrendar significa poner en cultivo bajo un alquiler, bajo una renta, tierras municipales. Pero solo se va a hacer en Castilla y de forma limitada, con lo cual pues tampoco sirve para mucho. Además, pues bueno, las oligarquías, que son la gente que manda a los municipios, pues van a utilizarlo para hacerse más ricos ellos. Ellos controlan a quién le dan las tierras y así pues esto es una forma de corrupción. Y luego, la medida que más vamos a explicar es la colonización de nuevas tierras. Va a haber colonizaciones. Había tierras de España, como por ejemplo Sierra Morena, en las que prácticamente no vivía nadie. Se van a colonizar, van a mandar colonos. Sierra Morena, bueno, perdón, en este mapa, bueno, Sierra Morena está por aquí, pero en este mapa lo que veis es la zona que va a ser colonizada en esa colonización de Sierra Morena. Se la encargaron a un ilustrado que es Pablo de Olavide, que es uno de los más interesantes ilustrados de España, Pablo de Olavide. Y bueno, pues se van a traer 6.000 colonos de Centro Europa, ¿vale? Van a mandar emisarios que anuncien por Europa que si vienen a España les van a regalar una tierra, con lo cual hay gente pobre de Centro Europa que está dispuesta a venirse hasta aquí y por eso en Andalucía hay mucha gente rubia, porque es por esa, lo digo de verdad, no es una tontería. Eh, bueno, otra medida de Carlos III, ¿vale? Esta ya sería una que vamos a explicar un poco distinto. Carlos III, después del motín de Esquilache, 1766, ve que el problema de la agricultura en España es fundamental y por ello quiere hacer una ley agraria. Pero Carlos III, para hacer esa ley agraria, necesita que le hagan unas propuestas lógicas que sean buenas, ¿no? Entonces se lo encarga a una de esas reales sociedades de amigos del país, a la de Madrid, ¿vale? Le encarga a la sociedad de amigos del país de Madrid que le propongan cómo debería de ser esa ley agraria. Bueno, pues quien va a encargarse de hacer un informe de cómo debería ser esa ley agraria es uno de los ilustrados más importantes de España, que es Jovellanos, que es este que está aquí. Le encargan a Jovellanos que proponga cómo hacer esa ley agraria. Bueno, pues hay un problema, que es que ese informe va a tardar 30 años en hacerse, ¿vale? 28. 28 años en hacer un informe de cómo hacer una ley agraria. Se va a retrasar demasiado. Es más, Carlos III ya estaba muerto. Pero es que esto nos da mucha idea de cómo es la ilustración. La ilustración tiene muy buenas ideas, pero la forma en la que se llevan a cabo es muy limitada. Bueno, Jovellanos, en ese expediente de la ley agraria, que se llama expediente de la ley agraria, denuncia que hay muchísimas tierras amortizadas. Es decir, está apuntando bien al problema. Ese es el problema, es verdad. Pero bueno, el problema es que se publica ya demasiado tarde, con lo cual, pues esa ley agraria se queda en nada. Es que nos da una buena idea de esto de la ley agraria. El rey a lo mejor de repente está súper concienciado con que tiene que mejorar la agricultura de España y propone medidas, pero luego ve que son más complicadas de implementar de lo que creía, porque a los nobles les parece mal, porque a la iglesia le parece mal, y entonces dice, va, me olvido, esto es demasiado difícil.
Y luego se interesa por otro tema, la educación. Y vuelve a ver que es demasiado difícil y dice, pues me olvido. Bueno, eso es la ilustración. Entonces, conclusión de las medidas económicas, insuficientes, ¿vale? Insuficientes, medidas insuficientes. ¿Por qué? Pues porque querían mejorar la sociedad del antiguo régimen, pero sin modificar la base socioeconómica del antiguo régimen, que es la desigualdad. La desigualdad de una minoría privilegiada frente a una mayoría que no tiene privilegios. Entonces, ese problema de la tierra va a pasar casi intacto, por no decir intacto, al siglo XIX, retrasando la industrialización en España. Venga, siguiente punto, artesanía e industria durante el siglo XVIII. Artesanía e industria. Hemos visto mejora económica porque crece la población, mejora un poquitín la agricultura, ¿vale? Un poquitín la agricultura. Y ahora vamos a hablar de la artesanía y la industria. Bueno, los Borbones van a incentivar la producción industrial. ¿Por qué? Pues porque creen en el mercantilismo. Cuando antes hemos dicho el mercantilismo, he dicho es reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. Bueno, pues eso van a hacer los Borbones. Ahora lo explicamos. Como ha crecido la población en España, también crece la demanda, ¿no? La gente está dispuesta a comprar más. Por ejemplo, camisetas, yo qué sé, herramientas de trabajo para el campo, muebles para su casa, ¿no? Bueno, pues la demanda de productos industriales aumenta. Y también ha aumentado la mano de obra. Si nace más gente, hay más gente que necesita trabajo para poder trabajar en la artesanía. Luego, como ha mejorado la economía, han subido los precios y eso hace que los señores ahora tengan más dinero. Y los señores están dispuestos a gastarse mucho dinero en artesanía de lujo. Y luego, los Borbones van a cambiar cómo se comerciaba con América. Decíamos que el mercantilismo cree en aumentar las exportaciones, pues los Borbones van a querer aumentar las exportaciones a América. Van a liberalizar el comercio con América. Entonces, vamos a verlo punto por punto. Quiero deciros una cosa antes de pasar a eso. Estos señores que están dispuestos a comprar productos de lujo, que ahora son más ricos, ¿no? Durante el siglo XVII decíamos que los señores reducen sus rentas, ¿no? Tienen menos ingresos porque se produce menos en la agricultura, porque muere gente, hay menos gente que trabaja en el campo, eso era en el siglo XVII. Ahora en el XVIII mejora la cuestión, se produce más, los nobles reciben más dinero. Bueno, como están dispuestos a pagar productos de lujo, lo que van a hacer los Borbones es crear reales fábricas. ¿Habéis visitado alguna vez alguna real fábrica? ¿Os han llevado de excursión? Es muy típico que te lleven a la real fábrica de cristales o de vidrios de la granja, ¿no? De la granja de San Ildefonso. O que te lleven a la real fábrica de tapices, que era donde trabajaba Goya. Bueno, pues esas reales fábricas son lo que los Borbones van a crear para que se hagan productos de lujo que compren los ricos. Es una manera de intentar que los ricos, cuando se gasten su dinero, no lo gasten en productos extranjeros, sino españoles. Venga, ahora ya sí. Bueno, la industria española, como os podéis imaginar, no funcionaba muy bien, más bien funcionaba fatal, porque, bueno, pues hemos hablado mucho, por ejemplo, de la Mesta y de cómo el Real Concejo de la Mesta lo que había hecho era que había torpedeado que en las ciudades de Castilla surgiera una industria textil, ¿no? Porque preferían vender su lana al extranjero antes que vendérsela a las ciudades castellanas. Con lo cual en Castilla la industria textil casi, bueno, había entrado en crisis y producía poquísimo. Eso es solo un ejemplo, pero esto era generalizado. Entonces hay un desfase del desarrollo industrial. Las técnicas de producción en los gremios españoles eran ya muy viejas, eran arcaicos, eran rudimentarios y además eran pequeños. Acordaos también de cuando hablamos del comercio con América. Había un gráfico del libro que estaba muy bien, que enseñaba qué porcentaje de los productos que se exportaban a América eran españoles y era menos del 20%, creo. Casi la mitad eran productos franceses, ingleses. Se exportaban productos extranjeros, porque en España es que casi ni se producían. Bueno, pero pese a que la industria tuviera una situación malísima en España, sí que empiezan a surgir algunos nuevos sistemas, ¿no? Es como surgen pequeños brotes verdes y hay que mencionarlos. Estos nuevos sistemas de producción
que van a permitir que en el siguiente siglo mejore la producción industrial en España son, primero, trabajo a domicilio, ¿vale? Trabajo a domicilio, en inglés se llama Putting Out System. El trabajo a domicilio funciona de manera que hay un empresario, un comerciante, que compra, por ejemplo, lana y telares y lleva esa lana y esos telares a los campesinos. Se lo deja, ¿vale? El telar sigue siendo del empresario y la lana es del empresario. Se lo deja en su casa a los campesinos, de manera que los campesinos cuando estén descansando, no estén trabajando en el campo, se pongan a utilizar el telar y produzcan telas. Cuando la lana que les ha dado el comerciante se ha convertido en tela, el comerciante vuelve a su casa y coge la tela y les lleva más lana. Con lo cual el comerciante, ¿qué está haciendo? Está rehuyendo, ¿vale? Está escapando del control de los gremios. Esto no se podía hacer en las ciudades, porque si tú querías producir telas en las ciudades, tenías que ser del gremio de tejedores. Y el gremio de tejedores te dice el precio al que tienes que vender tus productos, la forma en la que tienes que producir, cuánto tienes que pagar a tus trabajadores. Como los gremios controlan las ciudades, los mercaderes huyen y producen en el campo. Y sus trabajadores son los campesinos. Industria doméstica. Bueno, industria doméstica son que en ciertos lugares va a haber algunas familias que van a crear sus propios pequeños talleres fuera del campo, fuera de la ciudad, en el campo. Lo mismo, es para huir de la ciudad, ¿vale? Para huir del control gremial. Entonces, trabajo a domicilio es que tanto el medio de producción, que sería el telar, ¿no? El medio de producción son las herramientas. No sé qué tal andáis de terminología del materialismo histórico de Marx, pero los medios de producción, que es propio de la filosofía marxista, los medios de producción son las herramientas con las que tú produces, ¿vale? Según el marxismo, ¿quién es el dueño de los medios de producción? Pues el burgués, ¿no? ¿Cómo resuelves el problema según el marxismo? Pues que el obrero domine, sea el propietario de los medios de producción. Bueno, el medio de producción es del comerciante y también la materia prima. Se la presta a un campesino para que la utilice y así él ha conseguido que trabajen para él, ¿no? Y luego ya vende el producto elaborado. La industria doméstica es que hay unas pequeñas familias que crean sus propios talleres en el campo. Y por último tenemos la industria fabril, que son las fábricas. La industria fabril sería un nivel más de esa industria doméstica. La industria fabril es que creas un edificio en el cual vas a concentrar todas las máquinas y los trabajadores. Es como digamos el nivel superior. Es que has conseguido construir el edificio y acumulado a los trabajadores en torno a él para que se produzca de la forma más eficiente posible. La cosa es, la industria fabril en España solo va a existir en el siglo XVIII en Cataluña, ¿vale? Eso hay que decirlo, porque el epígrafe nos dice causas del desarrollo económico de Cataluña o algo así. Pues hay que decir eso, ¿vale? Las únicas fábricas en España del siglo XVIII, Cataluña. Bueno, ¿cuáles son las medidas que tienen los Borbones para producir más, para desarrollar la industria en España? Bueno, pues ellos quieren potenciar la producción industrial. ¿Cómo? Como ellos son mercantilistas, consideran que hay que reducir las importaciones y aumentar las exportaciones, lo que van a hacer es ser proteccionistas. Proteccionista significa que desde el poder haces que si quieres comprar del extranjero te salga más caro que comprar de producto nacional. Eso es proteccionismo, ¿vale? Proteccionismo es proteger por medio de impuestos la producción local. Eso es proteccionismo. Entonces se prohíben productos extranjeros para así promover la industria local. Sobre todo esto va a ser beneficioso para Cataluña. Venga, más medidas. Pues las manufacturas reales son las reales fábricas que os he dicho antes. Son fábricas que pertenecen a la monarquía y que se dedican a producir productos de lujo para los nobles españoles. Para que así, cuando quieran comprar productos de lujo, no los compren del extranjero. Son fábricas fundadas por el Estado, con especialistas extranjeros que introduzcan nuevas técnicas mejores que las que hay en España. Así se moderniza la producción española. Objetivo: satisfacer la demanda de productos de lujo, pero
Bueno, pues realmente no fueron muy eficientes en cuanto a que eran muy caras y bueno, pues son muy limitadas, ¿vale? Se hace una fábrica de cristales, una fábrica de tapices. Bueno, otro ejemplo de cómo promueven la industria los Borbones son los astilleros. Los astilleros son fábricas de barcos, ¿vale? Son lugares donde se hacen barcos. Van a hacer un astillero en Cádiz, otro en el Ferrol y otro en Cartagena. Lo que quieren es producir más barcos, ¿vale? Los barcos es algo muy caro de hacer. El equivalente a lo de los astilleros sería, por ejemplo, hoy día el AVE. El AVE, ¿por qué España es el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE? Si somos un país, pues bueno, de nivel más o menos medio alto. Pues porque la Unión Europea invirtió muchísimo dinero para que si gastábamos dinero en el AVE, así se estimule el comercio dentro de España. Esto es lo mismo. El rey invierte para que se produzca algo muy, muy caro que implica a muchísima gente, porque hay que talar árboles, hay que utilizar metales, hay que, bueno, pues trabajar el comercio, ¿no? Entre diferentes territorios. Todo eso hace que se estimule el comercio. Dime, es China. Sí, creo que es China. España es el segundo, pero era en 2014. Hoy día puede ser que ya no tanto, ¿eh? Pero bueno, no quería meterme en... Vea, era el comercio. El comercio en España es muy, muy problemático, muy, muy problemático. Y la razón está aquí, ¿vale? El comercio en España funcionaba fatal por esto. España es el segundo país de Europa con mayor nivel medio de altitud sobre el nivel del mar. Y el primero es Austria, que es un país que está en los Alpes. España es muy, muy montañoso, mucho más que Francia, que Alemania. ¿Ok? El problema de las montañas es que impiden la facilidad de comercio. Es muy, muy caro llevar cualquier producto desde aquí hasta Cantabria, por ejemplo, porque tienes que cruzar las montañas. Con lo cual, eso hacía que el comercio interior en España fuera muy mal, muy poco desarrollado, ¿ok? Comercio interior en España escaso, poco desarrollado. Cuando hay poco comercio, la gente depende de su autoconsumo. Como es muy caro traer trigo de Nápoles al interior de España, la gente tiene la obligación de producir su propia comida, con lo cual no pueden dedicarse a otra cosa. Mientras que en el Mediterráneo, si tú te quitas de encima esa carga de tener trigo, porque te traes el trigo de Nápoles, la gente se puede dedicar a otra cosa. ¿Entendéis, no? La razón. Bueno, había muchos obstáculos naturales, que son las montañas, había pocas infraestructuras y había pocas formas de transporte terrestre. El principal es este que tenéis aquí. Con lo cual, no existía un mercado nacional. Es decir, lo que se producía en Aragón no se vendía en Castilla. Ese es el problema. Lo que se produce en Aragón no se vende en Castilla porque es muy caro de llevar hasta Castilla. Entonces, ¿qué van a hacer los Borbones? Pues, pues por ejemplo, van a hacer intentos de mejorar las infraestructuras del país. Por ejemplo, Canal de Castilla, Canal Imperial de Aragón. Son canales con los cuales crear ríos artificiales porque la navegación fluvial es muy barata a la hora de transportar productos. Es mucho mejor, es más rápido, con barcazas. Luego, tenemos que hablar del comercio exterior, ¿vale? Eso era el comercio interior, problemático. Explicáis los problemas. Luego, comercio exterior. Bueno, pues era deficitario, ya lo sabemos. En España se producía menos de lo necesario, con lo cual la gente tenía que comprar de fuera. Mientras que España, pues puede ser que venda materias primas, en verdad los productos elaborados se traen del extranjero. Eso es muy contraintuitivo dentro de la economía. Ya sabéis que desde la expulsión de los judíos, la nobleza española no le gustaba eso de invertir. Entonces, si no se invierte, es imposible que se mejore la producción industrial. La gente que tenía el dinero no lo quería invertir. Pero, ¿dónde mejora la economía en España? Dentro del comercio exterior. Pues en América, ¿vale? Con América sí que se van a conseguir mejoras. América es sin duda el lugar al que más se van a centrar los Borbones en mejorar la economía, el comercio, con el objetivo de que como América es muy rica, hay que saber aprovecharla mejor, hay que mejorar cómo se aprovecha.
Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar afrontar esto de mejorar el comercio con América? Bueno, pues van a perseguir a los ingleses y a los holandeses que se dedicaban al contrabando. Bueno, el próximo día continuamos. El examen en este primaje pues no entrará. Sabéis que el 4.3 no entra, ¿ok? 4.3 no entra, pero aún así entran dos del bloque 4.